Muy bien, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Para los que se están sumando, recuerden, estamos en el seminario de Crecimiento 4, de Renovación Carismática Católica, Región NEA. Soy Alejandro, soy de la Diócesis de Resistencia Chaco, y me toca compartir con ustedes el vivo de este encuentro de hoy. Así que, bueno, mientras que se van sumando, mientras que van incorporándose, les invito a que vamos entrando en este clima. Hoy ya es viernes, la semana pasó, fíjense, ya estamos en viernes 13, prácticamente mitad de mes ya con nosotros. Y para ir pidiendo al Señor que nos acompañe, los que tienen un poquito más de años en la renovación y algunos más jóvenes se acordarán de esta canción de hace unos años atrás. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, ardiendo mi alma está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal que estoy ardiendo con el fuego celestial. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, ardiendo mi alma está. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. Muy bien, bueno, ahí estamos viendo. Estoy viendo que está Vilma, que me dice que nos escucha. No sé, Vilma, si me escuchas ahora. Patricia, ¿cómo estamos? Me dicen si se va oyendo y así vamos probando los audios. Perfecto. Y vamos recordando canciones de hace 40 años para atrás, por lo menos para mí. Venceré porque Él está conmigo. Venceré porque Él conmigo está. Venceré, venceré, vencerás. Venceremos en el nombre del Señor. Caminaré porque Él está conmigo. Caminaré porque Él conmigo está. Caminaré, caminaré, caminarás. Caminaremos en el nombre del Señor. Sí, muy bien. Ahora me dice Vilma que se escucha, muy bien. Ahí vamos sumándonos. Y estamos llegando ya a esta cuarta clase, taller, compartir. Estamos en este cuarto encuentro ya de este seminario número 4, perdón. Con el número 4, como verán. El tercer encuentro es hoy. El primero lo tuvimos con Enrique, con Quique de Corrientes. El primer día arrancamos junto con él, con Andrea el martes, para los que ya nos vienen acompañando, y hoy me toca compartir junto con ustedes este momento. Así que bueno, bendito sea Dios, y les invito ya ahora que ya estamos conectados, que nos vamos sumando, que ya estamos en entrar en la presencia de Dios. El que nos acompaña, el que nos acerca, el que nos guía,
Que sea Él quien nos hable hoy, quien nos ayude a poder crecer. Él sabe mejor que nosotros y mejor que nadie lo que necesitamos, lo que nos hace falta. Y en el encuentro de hoy hay un desafío. El título mismo dice, orar siempre, apartarse para orar. La oración, ese canal, esa gracia, es un don que nos da el Señor, que bueno, que le pidamos a Él, al Espíritu Santo, que es el maestro de oración, que nos acompañe, que venga con nosotros, que nos ilumine, que nos guíe ahí donde estamos. Te invito a que ahí donde estás, en esta tarde, hagas de ese lugar tu tierra santa, tu lugar santo. Un lugar de encuentro con el Señor, donde solamente vos y Él se encuentren hoy. Estamos en Tierra Santa, ese lugar donde Dios y nosotros nos encontramos, donde Él pone su morada con nosotros. Tierra Santa, estamos en Tierra Santa, porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Tierra Santa, estamos en Tierra Santa. Estamos en Tierra Santa, porque el Señor está aquí. Porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Ahí donde estás, ahí en tu casa, a lo mejor en el auto, en el colectivo, donde vayas, si estés escuchando esta transmisión, ese lugar donde estás puede ser ese lugar de encuentro, esa tierra santa, ese lugar íntimo. Pedirle al Señor que te acompañe ahí, que te bendiga ahí donde estás, que nos bendiga ahí donde cada uno de nosotros estamos. Señor, danos de tu Espíritu Santo en esta noche. Toma nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Toma este lugar, este ambiente donde estamos y santifícalo con tu presencia. Toma las distracciones que tenemos, las preocupaciones y ocupaciones. Lo ponemos delante tuyo, Señor. En esta tierra santa, en este lugar de encuentro con vos. Tierra Santa, estamos en Tierra Santa, porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Tierra Santa, estamos en Tierra Santa, porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Es santo.
Ahí donde el Señor se hace presente, santifica ese lugar, lo consagra, lo sella, lo bendice. Y Él prometió que iba a estar siempre con nosotros, que no se iba a ir nunca, se iba a quedar siempre. Todo el tiempo, todos los días. Ese lugar donde estás ahora es tu tierra santa, tu morada, donde Él se hace presente en medio de tu cotidianidad. Gracias, Señor. Gracias por hacer de este momento un momento de encuentro, un momento de mucha gracia y de bendición, Señor. Gracias por recibirnos así como estamos en este momento, en el lugar que estamos. Gracias. Gracias por todo lo que tenés preparado para nosotros en el compartir de hoy, en este paso de hoy que nos pedís. Gracias, Señor. Gracias por proponernos siempre crecer delante tuyo, ir dando un paso más en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Porque el Señor está aquí, y donde está Él es santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien. Qué bueno encontrarnos nuevamente por este medio, por las redes. Gracias a estos dispositivos y herramientas que nos pone Dios. Fíjense que podemos estar conectados más allá de las distancias geográficas, y gracias a la propuesta y a la docilidad de los hermanos de la coordinación de la región NEA, de la Renovación Carismática, que me propusieron hace un tiempo poder compartir junto con ustedes este seminario de Crecimiento 4 con este tercer tema. Así que como sé que hay gente que se va sumando, la idea es poder compartir algunas pistas en este crecimiento. Como les contaba, nos toca hoy este tema de orar siempre y apartarse para orar. Es un tema que lo conocemos bastante, ¿no? Los que estamos dentro de los grupos de oración, los que ya venimos siguiendo al Señor, tratando de crecer, el tema de oración es un tema que lo conocemos bastante, pero qué bueno, estoy seguro que hoy el Señor nos va a regalar una nueva visión, nos va a regalar una nueva gracia para seguir creciendo dentro de esto. Y por supuesto, Biblia en mano, anotador, yo tengo mi apunte ya hecho, y los que quieran también su matecito o su tereré, como estén hoy, o su café para compartir esta primera parte. Y para esto me voy a ayudar con una presentación, así que no me van a ver por un tiempito, pero no se preocupen que seguimos estando por aquí, porque me gusta también ir haciendo como un repaso, ¿no?, de algunas cuestiones. Bien, ¿dónde nos quedamos, no? Porque hay hermanos que se están sumando ahora, como veíamos, hay hermanos que nos acompañan ya hace unas semanitas para atrás. Entonces está bueno saber en este seminario de Crecimiento 4 dónde vamos, por dónde estamos, qué nos propone el Señor como tal, y entonces hacemos un repasito de algunos temas que fuimos viendo. Les contaba recién que estamos en el tercer tema, ¿sí? En el tercer tema de este Crecimiento 4. Y entonces hacemos un repaso. Yo voy a mirar aquí mi presentación, así que si ven que miro para abajo, es mi presentación. El primer tema que nos planteaba hace
unos encuentros para atrás, es Dios está llamando a su pueblo, ¿sí? Ese era el primer tema que nos proponían en este seminario de crecimiento. El segundo tema que fue este martes pasado se titulaba El que tenga oídos que escuche. Ese era el segundo tema que teníamos que compartir. Y el tercer tema que nos toca hoy, orar siempre, apartarse para orar. Para los curiosos, ¿sí? Les cuento que el seminario de Crecimiento 4 tiene 7 temas, o sea que nos están quedando unos temitas más. Les cuento cuáles son. El próximo tema, la semana próxima, el martes próximo, va a ser cumplir la voluntad del Padre. No se lo pierdan, ¿sí? El viernes próximo, no contristar al Espíritu Santo. Y después nos va a quedar 2 grandes temas, que uno tiene que ver con los dones y otro tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo. Qué importante es ir creciendo, ir conociendo cada vez más sobre el Espíritu Santo, lo que hace junto con nosotros, su docilidad es importante para que nosotros podamos crecer justamente en esta misma línea. Bien, en la noche de hoy, entonces, yo me propuse hacer un repasito con algunas cuestiones clave. La primera va a ser la importancia de la oración. El segundo paso de los 6 que pensé tiene que ver con un repaso de qué es orar, pero ya desde un concepto distinto. No solamente desde la concepción que vemos siempre en los grupos o en los primeros pasos, que uno dice que la oración es un diálogo, ¿sí? Sino ir un poquito más para allá. Y después algunas preguntas sobre la oración. Por ejemplo, cómo orar, cuándo, dónde orar y por supuesto, cómo comenzar a seguir dando pasos para seguir creciendo en el Señor y seguir creciendo dentro de esta gracia, que justamente tiene que ver con un crecimiento en el espíritu como tal. Pero bueno, vamos al primer paso entonces, porque cada uno de estos grandes ejes nos va a llevar otro gran tiempo. Así que la importancia de la oración. ¿Saben? Hace unos años atrás, cuando digo unos años, la verdad que hoy pensaba y en mi oración hacía una memoria, ya hace más de 20 años, ¿sí? No son ni 2 ni 3 años. Hace más de 20 años me acercaban un libro que fue uno de los libros que el título me cautivó para leerlo. Y el título de ese libro era Orar o Perecer. Así de sencillo era. Y por supuesto, todo su contenido, un libro muy, muy simple, ameno, lectura fácil, trataba justamente de la importancia de la oración y me impactó el título. Y así di el primer paso de hoy en este compartir, orar o perecer. El que no ora, perece, muere. La oración para nosotros es vital, es como el oxígeno, vamos a decir después, es como el respirar. El alma respira por medio de la oración, por así decirlo. Y aquel que no ora es como que no entra ese aire y por ende va muriendo lentamente. Para nosotros es vital la oración, ¿sí? De tal manera que si no perseveramos en la oración, si no hacemos hábito de oración, el alma, el espíritu va muriendo de inanición, podríamos llegar a decir, se va secando, no se alimenta, no se nutre. Qué importante es para nosotros ya no tener solamente momentos de oración, sino tener vida de oración o estado de oración. Hay personas, hay hermanos que tenemos momentos de oración, o sea, en algún momento de la semana, en el grupo, en la misa, o sea, usamos algunos días y algunas horas para orar. Pero nos cuesta hacer hábito o vida de oración y estar en este estado de oración. El Señor nos invita
a una vida de oración, en un estado de oración. No va a tener solamente momentos de oración, ¿no? Imagínense si lo comparáramos con una planta y yo tengo que regar una planta. Imagínense que no le riegue nunca o le riegue muy de vez en cuando y sea una planta que necesite de riego constantemente, pues se va a poner débil y en algún momento muere, fenece. Permanentemente necesita del nutriente, igual nosotros. Hay momentos intensos donde el Señor derrama gracia, por ejemplo, en los retiros, por ejemplo, en la Santa Misa. Son momentos donde el Señor abre las compuertas y se derrama, si lo seguimos comparando con el agua, es como la lluvia de gracia sobre nosotros. Pero nosotros tenemos que ir a ella, exponernos a ella. Tenemos que orar porque si no perecemos. Y se acordarán, ahí les dejo una cita de trabajo, ya una de las primeras citas, Lucas 10, versículo 38 al 42. Yo voy a leer solamente el versículo 41 al 42, ¿sí? Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta cita que conocemos de las hermanas Marta y María, ¿no? Tan conocido dentro de los textos bíblicos. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas. O mejor dicho, fíjense después dice, o mejor dicho, de una sola. María ha elegido la parte buena y no le será quitada. A mí me gustó mucho lo que acabo de leer, es la traducción de la Biblia de Jerusalén, que les invito a que lo lean si pueden desde allí. En algunas otras Biblias, sí, lo va a decir de otra manera, pero a mí me gustó mucho la forma. Te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. A veces uno corre por muchas cuestiones, va atrás de muchas cuestiones, no sabemos cómo hacer, ¿no? Vamos atrás de uno, del otro, de aquí, de allá, nos surge todo el tiempo con muchas cosas. Hay gente que corre atrás de lo primero que se le cruza y se olvida que hay cosas esenciales, se olvida que hay cosas que son vitales, diría yo. Cuando digo esenciales, digo vitales, no podríamos vivir sin ellas. Y obviamente que el estar con el Señor es una de ellas. Y aquí te invito y les invito a hacer una comparación, ¿no? Así rápidamente, hay cosas importantes y hay cosas prioritarias. Lo voy a poner así en dos lugares, cosas importantes y cosas prioritarias. Las importantes son valiosas, por supuesto, ¿sí? Si nos importan, uno le está dando cierto valor, significa que hay cosas importantes. Dentro de la vida hay cosas importantes. Nuestra familia es importante, nuestros afectos son importantes, ¿sí? Entre otras. Son cosas importantes, son necesarias muchas de ellas. Pero también las cosas importantes las podemos resolver en otro momento, ¿sí? Le podemos dejar para más tarde, por así decirlo, para un después. Ahí les aclaro una cosa, a los que les gusta esto de las palabras y lo demás, cuando las cuestiones o las cosas importantes las postergamos para un después y no las resolvemos prontamente, se tornan urgencias después, ¿sí? Porque justamente son cuestiones importantes, valiosas, no son cualquier cosa, pero no requieren de algo que sí o sí en ese momento tenga que dejar de hacer todo para resolver. Y hay cuestiones prioritarias. ¿Cuáles son las prioritarias? Las prioritarias son las esenciales, son aquellas que dan sentido a la vida, por eso son cuestiones prioritarias, esas cuestiones que si no están, yo no me siento pleno o uno no se siente pleno. Es como que nos faltara algo, ¿sí?
Es como que dejáramos de ser. Y en esta cuestión, ya lo habrán visto desde su seminario de vida hasta aquí, cuando hablábamos de el señorío de Cristo, Jesús es importante para muchos de nosotros. Seguramente si yo te dijera Jesús es importante para tu vida, me va a decir sí. La pregunta que te hago ahora en este seminario 4 es, ¿Jesús es prioritario para tu vida? ¿Es el primero? ¿Es la prioridad? ¿Es eso que si es ese alguien y es eso que si no está, ya no te sentís pleno? ¿O Jesús es importante sí, es valioso sí, como otros tantos, pero no es prioritario para mí? Y aquí no basta con dar una respuesta de la boca hacia afuera. Yo puedo decir de la boca hacia afuera, sí, Jesús es mi prioridad, pero mis acciones no demuestran esto. Si Jesús es mi prioridad, pues entonces la oración debe ser siempre. La oración tiene que ser algo que si no lo hago, es como el aire que me falta. Es algo que necesito. Es algo que me define. Es algo que me completa, si es prioritario. Si no, simplemente es importante, es muy valioso. Y fíjense que nosotros si quisiéramos acá podríamos dar mucho más, ¿no? Porque uno dice, en un momento dado Jesús era alguien que estaba por allá, que no conocíamos mucho. Después ya lo conocimos un poco más, nos encontramos con Él nos alcanzó, se nos reveló de una manera distinta y Jesús comenzó a ser importante para nosotros. Y hoy te digo, Jesús, ¿es tu prioridad? No solamente que lo pienses, no solamente que lo digas, sino que las acciones que tengas ratifiquen que Jesús es prioritario para vos. La oración es ese encuentro con el resucitado. A mí, esa es otra frase que te voy a compartir hoy, cuando uno dice qué es orar. Una de las frases, hay muchísimas formas, hay muchísimos conceptos, ¿no? Pero una de las frases que me impactó fue leer justamente hace bastantes años ya, en el documento Navega Mar Adentro de la conferencia, en el número 7, a mí me gustó mucho tomar una frase, es el encuentro frecuente con el resucitado. ¿Y por qué? Fíjense, lo voy a leer en esa partecita final. Dice, en el trato frecuente con el resucitado, recibimos un verdadero impulso que nos sostiene. Él es el manantial vivo de nuestra esperanza. En el trato frecuente con el resucitado. Andrea, el martes, para los que se suman ahora y no estuvieron el martes, se perdieron. Excelente, Andrea, o de la diócesis de Oberá, nos hablaba de cómo Dios se manifiesta por las personas, por la palabra, por la iglesia, por los acontecimientos. Bueno, no voy a hacer una síntesis de lo que ya está ahí, pueden buscar ese video también dentro del Facebook de la región. Dios se manifiesta y ese encuentro, ese trato frecuente con Él es tratar de oración, es cuando uno comienza a intimar con el Señor. Es el encuentro frecuente con Él. Y es en ese trato donde uno tiene el impulso, tiene la fuerza para justamente seguir perseverando en su camino. Si cortamos ese canal, insisto nuevamente, nos vamos a morir, orar o perecer. Pero también para hoy hice otro trabajito porque quería compartir junto con ustedes también desde otro lugar y me pareció algo muy interesante y de mucha riqueza porque me sirvió durante este año, durante la pandemia, durante el aislamiento, los conceptos o las ideas de oración que nos ha dado nuestro Papa Francisco también. Y para eso, para los que no saben, yo les cuento que Francisco, entre el mes de mayo y junio, fue dando distintos aspectos sobre oración. En el discurso del 6 de mayo de este año, él decía lo siguiente, y se los leo, dice,
La oración es el aliento de la fe. Es su expresión más adecuada, como un grito que sale del corazón de los que creen y se confían a Dios. Me encantó, pero no solamente que me encantó para leerlo, me encantó cuando lo pude orar aún más y lo pude meditar en el Espíritu. La oración es el aliento de la fe. Fíjense lo que dice, ¿no? La oración es el aliento de la fe. Es su expresión más adecuada, como un grito que sale del corazón de los que creen y confían. Orar, insisto nuevamente, es esencial. Es importante, no podríamos vivir sin oración, pero muchas veces esa oración es como un grito, ¿sí? Es algo que sale de adentro. Y ahí quiero dar un paso más con ustedes. También de la mano de Francisco, ¿no? Entonces él dice después, la fe, como hemos visto en Bartimeo, es un grito. La fe, ¿sí? Es un grito, vuelvo a repetir. La no fe es sofocar ese grito. La fe es una propuesta, es una protesta, perdón, contra una condición dolorosa de la cual no entendemos la razón. La fe es la esperanza de ser salvados. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que algunas veces hay hermanos que dicen, yo no tengo fe, el Señor no me escucha, yo oro y parece que no pasa nada. El solo hecho de orar ya me indica que esa persona cree. Si no tuviéramos fe, es como hablar al aire. Y si yo hablo al aire, podríamos llegar a decir, algún caramelo de mi cabeza no anda bien, me está faltando algunos jugadores, diríamos, ¿no? Algo me estoy desequilibrando. Uno no anda hablando al aire por hablar. Es la fe la que me da la certeza de que alguien me escucha. Y ese alguien que me escucha es Dios. Él está ahí, por eso uno le habla, por eso uno le expresa. Y cuando le expresa, no siempre le expresa calma. Por eso me encantó también esto de que es un grito. A veces sale un grito de nosotros. Es algo que sale de lo profundo, de las entrañas, digamos, ¿sí? Porque hay situaciones dolorosas, hay situaciones que no entendemos, hay situaciones que nos conflictúan. No siempre, cuando uno está viviendo en la vida, va viendo cosas, no solamente que nos pasan a nosotros, pasa en otros. Por supuesto que uno muchas veces se cuestiona y eso que ve lo lleva a la oración y dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Señor, si vos prometiste esto y esto, ¿dónde estás? Y ya, fíjense, comenzamos a orar prácticamente naturalmente, llevamos a la presencia de Él, comenzamos a tratar frecuentemente con Él. Y cuando uno trata con Él, miren, no siempre es romántico. Y aquí muchos de los que están conectados, estoy viendo que está Julio, que está Patricia, que está María Luisa, estoy leyendo a varios de los que están comentando. Saben que cuando uno está casado o cuando uno comparte vida junto con otros, no siempre todo es romántico, ¿eh? A veces cuando uno va tratando con las personas con las que convive frecuentemente, hay veces que habla todo el tiempo, habla mucho, hay otras veces que no habla nada y está como en silencio y simplemente hay gestos de estar junto con el otro. Hay veces que lo que manifiesta es su romanticismo y bueno, viene el mi amor, el te quiero y los besitos y lo demás. Y hay otras veces que nos enojan posturas o actitudes o lo demás y lo que sale es enojo, es malestar. Pues con el Señor pasa igual, con Dios pasa de igual forma, es una persona. Dios es una persona, es un alguien, no es un algo que está allá, es un alguien con el cual uno trata cara a cara. ¿Se acuerdan? Éxodo, cuando habla Moisés, dice, Moisés hablaba con Dios cara a cara como habla un hombre con su prójimo. Es como cuando uno charla con el otro, cuando uno logra esa intimidad con el Señor, entra a tratar con Él frecuentemente, es como una persona más, con el cual uno justamente puede pelearse muchas veces. Así como le puede llegar a decir, Señor, te amo, te quiero, me cautivaste.
Hay otra vez que puedo decir, Señor, estoy cansado, no doy más. Y a veces nos sale como un grito. Y aquí ya algunas, yo no lo voy a llamar como consejos, voy a compartir cuestiones que les pueden ser útiles o que a mí me han sido útiles. Allá por el 94, haciendo un retiro de sanación con Aldunate, con el padre Carlos Aldunate, a mí me sirvió mucho para sanar esto de la oración. Porque siempre yo le mostraba al Señor, o hasta ese momento, le mostraba al Señor las mejores cosas. Y yo tenía esa concepción de decirle al Señor cosas lindas en la alabanza, en la acción de gracias, y estaba mucho tiempo allí. Pero habían cosas profundas. Yo no había sido, después me pude dar cuenta, gracias al Señor, que no me animaba a hacer una oración auténtica. Y en un momento de esos días de oración y encuentro, teníamos un momento que compartir en grupo, en un momento de oración, y entré al salón para la oración y no me pregunten por qué, simplemente vi una cruz sobre una mesa, que era uno de los signos que iban a hacer durante esa noche, y salí a correr, así como alma en pena, por así decirlo, y había un campo enorme cerca, así que yo me fui a correr y corrí, y me quedé en el medio de un bosque. Cuando miraba a la derecha, a la izquierda, no sabía dónde estaba en medio de un pinar, y en un momento dado de tanto correr, me cansé, y ahí donde estuve, me acuerdo hasta hoy día, que lo único que me salió fue un profundo grito. Un grito era de las entrañas, era como de la boca del estómago hacia afuera. Y después que le grité al Señor, lo único que me salió fue Dios, un grito terrible, comencé a llorar. Y comencé a guerrear con el Señor en medio de ese bosque, de ese pinar. No sé cuánto tiempo estuve. Después me di cuenta que estuve horas ahí. Para mí era como que eran nada, minutos. Pero necesitaba tener un momento de oración de autenticidad con el Señor. Necesitaba sacar, en ese momento fue un grito desgarrador que salía de toda mi historia, de todo lo que estaba viviendo, de todo lo que no entendía, de todo lo que me dolía, de lo que venía pasando. Y miren, fue increíble cómo el Señor después de ahí comenzó a sanar y yo pude crecer después gracias a Él en la intimidad con Él, porque me daba cuenta que con el Señor lo podía tratar como un tú, como alguien cercano, que no tenía que entrar con el protocolo de Señor, aquí estamos, ¿no? Fíjense que la palabra dice, ustedes cuando hablen con su padre no hagan como los fariseos que hablan mucho, dicen, no, hablen con su padre, entra en tu casa, entra dentro de tu corazón, cerrá la puerta y habla con tu padre. Y tu padre que te ve en los secretos te escuchará. Y cuando uno habla con el Señor, habla sin protocolos, habla sin miramientos, se expresa en un trato persona a persona, con autenticidad. Pero bueno, no me quiero quedar ahí porque quiero seguir con vos. Muchas veces en la oración lo que sale es un grito. A veces salen lágrimas, a veces salen risas, a veces salen canciones de júbilo, ¿no? Pero sigo con Francisco y él dice, en el corazón del hombre hay una voz que invoca. Todos tenemos esa voz dentro, una voz que brota espontáneamente sin que nadie la mande, una voz que se interroga sobre el sentido de nuestro camino aquí abajo, especialmente cuando nos encontramos en la oscuridad. Jesús, ten compasión de mí. Y qué bueno, ¿no? Esa voz que habla. Ustedes saben bien que en Romanos 8 dirá la misma palabra, que no sabemos orar, mas el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y gime, Abba, papá, papito, viene y nos auxilia. Él es el maestro de oración, Él nos ayuda a orar, porque no sabemos cómo. Y qué bueno cuando Él ora en nosotros y por nosotros, ¿no? El Papa
también nos va a decir, va a tomar unos personajes, y yo voy a ser breve por el tiempo, porque ¿vieron? Cuando uno se instala en estas cosas pasa el tiempo rapidísimo. Y me gustó mucho y nos va a servir para este tema. La oración de Abraham fue la enseñanza o el modelo que él tomó el 3 de junio. Abraham, dice el Papa, es por lo tanto el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en receptor de esa palabra y su vida en el lugar donde pide encarnarse. Abraham se mueve por la promesa. Abraham confía. Esa palabra, esa promesa que le hace Dios, Abraham cree y por eso es capaz de hacer todo lo que hace, ¿no? La fe es un elemento necesario para orar, como estamos viendo. Pero también Abraham nos va a mostrar, dice el Papa Francisco, dice, el Dios de Abraham se convierte en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras, el Dios providente. Y lo voy a volver a leer porque es precioso y yo ya lo leo y siento que mi corazón como que palpita, ¿no? Me estruja por dentro. El Dios de Abraham se convierte en mi Dios. El Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona. El Dios de mis días, el compañero de mis aventuras. El Dios providencia. Qué bárbaro, ¿no? Cuando uno va entrando hasta con estos textos, pues digo, uno lo puede llevar hasta en la oración y hacerlo vida. En Abraham nos enseña a confiar en las promesas de Dios, en caminar en la providencia de Dios. Si Él te lo prometió, Él va a cumplir. Él es el que va con nosotros en nuestra vida diaria, en las aventuras diarias. El día 10 de junio, este Papa Francisco hablaba de la oración de Jacob y decía él allí, todos nosotros tenemos una cita en la noche con Dios, en la noche de nuestra vida, en las muchas noches de nuestra vida, momentos oscuros, momentos de pecados, momentos de desorientación. Ahí hay una cita con Dios siempre. Él nos sorprenderá en el momento en el que no nos lo esperemos, en el que nos encontremos realmente solos. Nos cambiará el corazón y nos dará la bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por Él. Esta es una hermosa invitación a dejarnos cambiar por Dios. ¿Quién no tuvo en algún momento de su vida esas noches oscuras, ¿no? Esas noches donde uno no se siente digno ni de levantar la mirada al cielo y decir, Señor, no soy digno de que entres hoy en mi casa. Señor, ¿qué te voy a decir si dentro de mi vida hay frustración o hay pecado o no me está yendo bien las cosas? Señor, sí. ¿Qué palabra voy a dar a los otros si yo no sé qué puedo hacer con mi propia vida? Señor, ¿qué consuelo puedo dar si yo no me consuelo todavía, ¿no? ¿Cuántas veces estamos pasando esas noches oscuras? Y como dice el Papa Francisco, a veces son muy oscuras, ¿eh? A veces son como en penumbras, pero hay momentos en la vida, en fe, que las noches se tornan muy oscuras, por muchas razones. Y en esa noche oscura tenemos una cita con Dios. Me encantó, me conmovió, vuelvo a esto. Ahí hay una cita con Dios, siempre hay una cita con Dios, no importa, mi hermano, mi hermana, no importa la condición en la que te encuentres, no importa si estás en una gracia o en una desgracia, no importa, ora igual. No importa si te sentís digno de estar delante de Él o te sentís indigno de estar delante de Él, no importa. Orá de igual manera, habla con Él, decíselo a Él. Así como muchas veces le hemos dicho, ten compasión de mí. Otras veces le vamos a decir, Señor, no soy digno. Señor, no sé para dónde ir. No sé qué solución dará esto, Señor.
No me quiero quedar porque ya me engancho, ¿vieron? Y sigo. La oración de Moisés nos va a decir en el discurso del 17 de junio. Y miren lo que dice, ¿no? Moisés nos anima a rezar con el mismo ardor que Jesús, a interceder por el mundo, a recordar que éste, a pesar de sus fragilidades, pertenece siempre a Dios. Todos pertenecen a Dios. Y escuchen bien, porque lo voy a leer como dice. Todos pertenecen a Dios. Los peores pecadores, la gente más malvada, los dirigentes más corruptos, son hijos de Dios. Pensemos en Moisés, el intercesor. Y cuando nos entren ganas de condenar a alguien y nos enfademos por dentro, intercedamos por él. Esto nos ayudará mucho, dice el Papa. Qué bueno, ¿no? Cuando uno dice, miren, el mundo es de Dios, las personas somos de Dios. Y qué bueno tomar el modelo de Moisés como el intercesor. Y me encantó esa frase y la laboré durante ese tiempo y hasta hoy, gracias al Señor, trato de poner en práctica, antes de condenar a alguien, intercede por él. Antes de juzgar a alguien, reza por él o por ella. Qué bueno, ¿no? En este tiempo, que ese buen espíritu, el Espíritu Santo, nos lleve a interceder por los otros, inclusive por aquellos que no entendemos por qué hacen esas cuestiones que hacen o tienen esas conductas. Y por último, el Papa nos habla de la oración de David, el 17 de junio. Y dice él, el mundo que se presenta ante sus ojos no es una escena muda. Su mirada capta detrás del desarrollo de las cosas un misterio más grande. La oración nace precisamente de allí, de la convicción de que la vida no es algo que nos resbala, sino que es un misterio asombroso, que en nosotros provoca la poesía, la música, la gratitud, la alabanza o el lamento, la súplica. El mundo no es algo que nos resbala, es algo que está ahí. Por eso es que uno aprende a orar con las cosas que nos pasan. Aprende a orar con las cuestiones. Ustedes saben que David era músico. Por algo en la historia de la iglesia le atribuimos la autoría de los salmos, ¿no? Y los salmos, fíjense que tenemos un montón, tenemos 150 salmos, por supuesto, ¿no? Pero tenemos para todos los estados de ánimo, para pedir perdón, para súplica, para dar gracias, para lo que busquemos tenemos un salmo. Poder ver las cosas que nos pasan, poder ver el mundo, poder ver las cuestiones con ojos de poesía, de contemplar. No significa que siempre sea, insisto, como dije hoy, romántico, ¿eh? A veces son pedidos de perdón, a veces son lamentaciones, a veces son súplicas, a veces es acción de gracias, a veces son alabanza, a veces es un cántico nuevo, otras veces es pedirle que nos proteja de las redes del cazador, etc. ¿Cómo debemos orar? ¿Ya? El tiempo se va terminando y la verdad que quería compartir junto con ustedes esta presentación, pero bueno, cualquier cosa después la ponemos en el Facebook y la pueden llegar a bajar y la pueden leer tranquilamente. Mateo 6 del 6 al 7, una cita que conocemos también, ¿no? Tú en cambio cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entra en tu aposento, cierra la puerta y habla ahora a tu Padre que está allí, dice. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Qué bueno poder saber que uno tiene que orar siempre sin desfallecer, tiene que perseverar. No hay, insisto, tener solamente momentos de oración, hay que estar orando todo lo que se puede y cuando uno ora tiene que entrar dentro de su vida, dentro de su corazón, cerrar la puerta. Por eso el tema de hoy también es orar siempre y apartarse para orar. Hay oración que hacemos en comunidad, pero no me refiero a esta oración en este grupo hoy, sino esa oración personal.
esa diaria, donde uno se aparta para orar, para tener ese encuentro con el Señor. En algunos lo van a llamar ir al desierto, ir a la montaña, en las figuras bíblicas, ¿no? Ir a orar, ir a hablar, ir a encontrarme con. Jesús oró en cada momento de la vida. Oró cuando tenía que pasar una prueba, acuérdense de la oración en el monte, en el huerto. Oró cuando iba a elegir a los 12, la palabra dice, y pasó la noche en oración y después llamó. Y si vamos mirando en cada momento, Jesús hace oración. Tenemos que orar siempre. Tenemos que preocuparnos de orar siempre, en cada momento, sin desfallecer. Y se hace camino al andar, así que te invito a que des el paso de oración. En estos minutos finales que nos quedan, te invito a que si tu oración está más o menos, si has entrado en un momento de tibieza, comiences a recuperar esos estados de oración. Sé que quedó mucho para compartir y ojalá que el Señor en su espíritu te haya dado sed y te haya dado ganas de conocer más de la oración, pero no de estudiar más sobre la oración, sino de vivir más en la oración. Señor, sé que estás con nosotros siempre y sé que en esta noche nos acompañás y en los lugares donde cada uno estamos. En estos minutos finales de este compartir, te pido que nos mires con misericordia y que riegues nuestra vida una vez más con tu Espíritu. Ayúdanos no solamente a tener momentos de oración, sino a tener vida de oración, Señor. Mueve nuestro corazón y nuestro espíritu cuando la pereza venga. Muévenos a volver a ese encuentro con vos. Enséñanos a ser auténticos en la oración y muchas veces a gritar, a llorar delante tuyo cuando no haya palabras, cuando solamente haya gestos. Que eso también es oración. Dios siempre está ahí. Y hoy tenés una cita con Él. Él siempre va a estar ahí. Y si estás pasando una noche muy oscura u oscura, es tiempo de ir con Él. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. En este tiempo más que nunca, confía siempre en el Señor. En el discurso del Papa Francisco, y te lo dejo para el final, el 11 del 11, ahora hace unos días, decía:
perseverar en la oración a pesar del cansancio. Y te leo cerrando este momento una parte. Hay que rezar siempre, incluso cuando todo parece vano, cuando Dios aparece sordomudo y parece que perdemos tiempo. El cristiano que reza no teme a nada, se confía en el Espíritu Santo, que nos fue dado como un regalo y que reza en nosotros despertando la oración. Que el mismo Espíritu Santo, maestro de la oración, nos enseñe el camino de la oración. Gracias por compartir este momento y les voy a dejar esta presentación que leí en el Facebook de la región NEA para los que quieran y ahí van a tener todas las citas para poder verlo. Gracias y recuerden, el próximo martes seguimos con el cuarto tema. Dios los bendiga.